Bien, gracias. Doctora, buenos días. Como le anticipé, me costumbre de que postular esté presente y después comenzamos con una serie de las escuchamos y bienvenidos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es María Paula Bertino, soy de Mendoza. Todos mis estudios los he realizado en la provincia de Mendoza, todos dedicados al área o a lo que sería el fuero penal de la rama del derecho. Desde muy chica sabía que quería dedicarme a esta rama, enseguida voy a explicar por qué. Tengo bueno, distintos cursos, capacitaciones, talleres enfocados en el área, algunos de la docencia también, y una especialización en ciencias penales y dos diplomaturas. En el ámbito académico me he desarrollado, he dado clases en dos universidades de Mendoza, en una de ellas de manera un poco más informal, pero estuve 2 años, no se terminó de formalizar mi, sería como el cargo en esa facultad, pero estuve dando clases, participando al tomar parciales en las mesas. Y en la otra universidad realicé una inscripción que consiste también en dar clases con un profesor titular, también supervisando la clase, y eh, hay que presentar una tesina y rendir distintos trabajos prácticos, pero también se puede participar en la corrección, en el dictado de clases. Hace poquito incursioné en lo que sería como el ambiente, no sé si llamarlo posgrado, pero dimos un curso de capacitación en juicio por jurados con otros colegas, también en la provincia de Mendoza, a un grupo abierto, el colegio de abogados, alumnos también. En cuanto a lo laboral, me desempeño desde los 21 años aproximadamente en el Foro Penal, tengo 34. Ingresé en el Poder Judicial, en un juzgado de flagrancia, y a partir de ahí, bueno, recorrí distintos juzgados. En ese momento estaban los colegiados como están actualmente, por lo tanto eran todos especializados y fui recorriendo distintos lugares. Durante ese transcurso de tiempo me desempeñé como secretario, prosecretaria, pero ad hoc y como auxiliar de mesa de entradas y de secretaría también. Posteriormente pasé a cumplir funciones en la oficina de juicio por jurado, en la parte administrativa. También me desempeñé como defensora en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, y actualmente este cargo de codefensora al momento de rendir es un cargo que se concursé tanto para menores como para adultos, y posteriormente en la actualidad estoy trabajando, soy fiscal de la segunda circunscripción judicial. Ese sería como el repaso por... Sí, Conrado no va primero. Al final. Antes que... Perfecto. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos qué la motiva de presentarse en este concurso. Bien. Yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de rendir para Neuquén. No le puedo decir puntualmente qué fue lo que me motivó, porque en realidad en el año 2022 yo me anoté para rendir un concurso. En ese momento me anoté para rendir un concurso de asesor del Ministerio Público Fiscal. Yo quiero funcionario del Ministerio Público Fiscal en San Martín de los Andes. En realidad tengo familia en Neuquén puntualmente no, ellos viven en Chipoleti, entonces por ahí eso bueno, me ha vinculado desde chica con la ciudad, y siempre le he tenido, se podría decir, no sé, un afecto, empatía. En el año 2022, cuando me inscribí para rendir ese concurso, finalmente estaba justo viajando para San Martín de los Andes a fin de conocer el lugar, porque no tenía conocimiento de absolutamente nada. Había impreso el código, le había empezado a leer el código, entonces viajé a San Martín de los Andes a fin de conocer el lugar donde iba a trabajar. Y cuando estaba en el aeropuerto me llamaron por teléfono del Ministerio Público de la Defensa de Mendoza, y me informaron que me pedían sería como refuerzo de codefensora, que es como un cargo de asesora acá, para un caso que se llama el caso Próbolo, no sé si lo han escuchado. Próbolo 2 era porque era uno donde estaban imputadas todas las directoras, que es un caso bastante importante, donde puntualmente en Mendoza había un equipo técnico que era de uno de los estudios más grandes de Mendoza, incluso había gente colaborando desde Buenos Aires en la defensa. Entonces, a nivel profesional era una oportunidad de crecimiento muy grande. Quise participar, pero nunca perdí la intención de rendir para Neuquén. De hecho, finalizado
juicio decidí nuevamente rendir, me inscribí para rendir, rendí primero por una cuestión de tiempo en mi cargo de fiscal en Mendoza, y después posteriormente rendí el año pasado acá nuevamente, y bueno, ahora me estoy presentando a este concurso. Bueno, y acá estoy observando que tiene una intensa actividad en lo social, en organizaciones recreativas de un hogar. Sí, exactamente. En la actualidad no. Actualmente no lo estoy realizando por cuestiones laborales y porque me alejé también del lugar donde lo desempeñaba. Siempre mi intención, de hecho, antes de tener la intención del fuero penal, pensaba que quería hacer familia porque tenía mucho interés en los niños, adolescentes, pero posteriormente preferí como acompañarlo desde otro lugar. Fue por eso que ingresé en una ONG que era de paramédicos, que se llama Sana Sana Clon. Ahí vamos a hospitales o a comedores, a hogares, perdón, no a comedores, y posteriormente realizando campañas de voluntariado en hogares de la DINAF de allá de Mendoza. Bueno, gracias, doctora, muy amable. Mm. Doctora, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Doctora, me gustaría conocer su opinión sobre la reforma procesal que hubo recientemente en esta provincia. ¿Qué nos puede contar? ¿Alguna observación, si está de acuerdo? Bien, bueno, la reforma se hizo mediante la ley 3517 actualmente. Yo entiendo que es un acierto el hecho de sumar las herramientas. En las herramientas me refiero a la agenda reveladora y informante. Son herramientas que ya se encuentran previstas en la Ley Nacional 27319, por lo tanto, bueno, ahí hay distintos criterios en relación a si la provincia puede, en materia procesal, aplicar esta normativa nacional, pero yo entiendo que sí, porque la misma ley dice que es complementaria al Código Penal. Asimismo, entiendo de buena práctica procesal incluso incluirla dentro del Código Procesal de la provincia. Entiendo que el delito de microtráfico acá en Neuquén lo han asumido con muchísima responsabilidad, con mucho empeño, y que ha sido muy acertado conforme a las estadísticas que han estado siendo mencionando últimamente. Se ha avanzado mucho en la lucha contra el narcotráfico, por lo tanto entiendo que son herramientas que no solamente eran necesarias, sino que además son bastante acertadas. En cuanto al término de detención del artículo 112, que es por 24 horas, pero excepcionalmente mediante decreto fundado se puede extender a 48, creo que si bien es acertado, en la provincia tenemos un plazo incluso de 10 días que puede estar detenido el imputado de la provincia de Mendoza. Entiendo que ese plazo es excesivo, el de 48 horas entiendo que puede ser acertado, pero puede tener algunos problemas en relación de índole constitucional, porque la Constitución de la provincia establece que a las 24 horas después de la orden de detención se tiene que presentar frente al juez, al imputado, ¿no? En cuanto a, bueno, eso habrá que ver cómo se termina resolviendo desde la jurisprudencia, los distintos jueces. Usted ha trabajado, disculpe que le interrumpa, Sí. como codefensora y hace mención de estos 10 días en Mendoza, la detención. ¿Cuáles han sido los planteos y cuáles las soluciones posibles ante los planteos de alguna inconstitucionalidad? No, lo que pasa es que en Mendoza la Constitución no establece ningún plazo. Entonces no chocamos, no tenemos esta situación que sí se produce acá en la provincia de Neuquén. Por lo tanto, no han habido planteos de inconstitucionalidad al respecto. Sí establece el código que desde la aprehensión, en realidad no se refiere puntualmente a la detención, pero sino desde la aprehensión a las 24 horas tiene que ser imputado. Y se puede prorrogar ese plazo hasta 48 horas, que eso sería más o menos similar, pero desde la aprehensión. Y después no hay un plazo tampoco incluso para que se dicte la detención, por una cuestión de práctica y de coherencia normativa, se tiene que ordenar inmediatamente de imputado, como para que no esté en calidad de aprendido durante demasiado tiempo. Pero bueno, no tenemos este problema que se genera acá, esta fricción entre la Constitución y la normativa procesal. Bien. Habló que participó en formación de juicios por jurado y experiencia ha tenido. No, en este momento estoy llevando una causa desde la investigación penal preparatoria, es decir, ya está próxima a llevarse a juicio, pero no he tenido experiencia en participar de juicio por jurado. En Mendoza, en el año 2018, se implementó la ley de juicio por jurado y puntualmente
comenzó siendo bastante restrictiva, únicamente para los casos de los homicidios agravados del artículo 80, y habían oficinas, puntualmente fiscalías especializadas en el tema, y desde la defensa no me tocó tampoco participar porque también había una defensoría especializada en los casos que iban al juicio por jurado y yo no parte de eso. Asimismo, el juicio del próbolo se hizo con las reglas del juicio por jurado. Hay un fallo en Mendoza que establece que las reglas del juicio por jurado se pueden aplicar a los juicios comunes, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el juicio en el próbolo sí fue realizado bajo esta misma modalidad. Bien. ¿Y tiene experiencia en litigación en audiencias del sistema adversarial? Sí, claro, allá tenemos un sistema acusatorio adversarial. Sí, sí, sí. Pero participación activa me refiero, digo, por la escasa Claro, que no, dice no, acá sí, desde como la defensa. defensora. No, ha sido, de hecho, incluir mis estadísticas en la página de Sigicom, que, bueno, entiendo que no fue antes de que cerrara este periodo, pero entre el mes de noviembre pedí que me hicieran una estadística. De noviembre a mayo, creo que la calcularon, tenía hecha cerca de 300 audiencias en el sistema acusatorio adversarial, porque es ese que implementamos en Mendoza. Bien, y una última pregunta. ¿Qué nos puede decir acerca de su experiencia y su capacidad para trabajar en equipo y ejercer el liderazgo? Nunca he tenido ningún inconveniente, le puedo hablar desde ese lugar. Siempre he intentado establecer una buena relación desde el diálogo. Incluso creo que mis mejores amigos y mi círculo más íntimo han sido compañeros de trabajo, que hemos formado parte de un equipo. No sé por qué, pero a mí me gusta mucho, no solamente el hecho de trabajar con personas. De hecho, siempre dije que no me gustaría tener un estudio jurídico particular porque me gusta trabajar con personas, me gusta trabajar adentro del Poder Judicial por la fricción que se tiene con las personas. Y ahora que estoy en la fiscalía, que tengo un grupo de trabajo a cargo, también intento manejarme a través del diálogo, el consenso, intento ver cuál es la capacidad o el potencial que tiene cada uno, también esto a través del diálogo y consultándoles a ellos para ir estableciendo distintas tareas, funciones, en lo que cada uno se desempeñe mejor y a lo que cada uno le gusta. Así que mi experiencia en trabajar así en equipo, para mí ha sido siempre lo digo, ha sido lo mejor que me pasó, que ingresar a trabajar desde chica fue lo mejor que me ha pasado a nivel social, de amistades también y bueno, y laboral, del mismo modo, porque me parece que es un conjunto. Por mí está bien, muchas gracias. Gracias. Hola, doctora. Me interesa saber de parte suya qué conocimiento tiene de la provincia, en Neuquén en general, y en particular haciendo hincapié en la circunscripción donde usted en principio desarrollaría su trabajo. Y en esa descripción, ¿qué conocimiento tiene de la cuestión social, conflictiva, bueno, ha tenido oportunidad seguramente de informarse, de leer y que le han dicho? Bien, en relación a la circunscripción, desde lo técnico podría decir, estuve estudiando un documento que era de desarrollo sostenible, creo que se llamaba, donde sabían la cantidad de habitantes. A ver, figuraba un censo del año 2020 que decían que habían cerca de 788.000 habitantes en la provincia, pero un censo del 2024 en la provincia de Neuquén únicamente, y en la ciudad de Neuquén únicamente decían que habían 350.000 habitantes. Ese sería más o menos el volumen. Estuve estudiando también las comisarías, los lugares en los que se encuentran las distintas comisarías. Hay en total 22 comisarías en la primera circunscripción. Estuve conociendo no solamente los lugares donde me enojé, sino que el otro día justamente me fue a buscar la chica del Uber y me llevó a recorrer la parte del barrio San Lorenzo, de Parque Oeste y toda esa zona. Que bueno, por cuestiones o por motivos turísticos, por lo general no es un lugar donde uno alquila. Puede ver que tiene una municipalidad inmensa, muy nueva, un edificio muy nuevo, municipalidad. Eso desde los datos que yo puedo decirle a nivel estadístico. También estuve estudiando cuál es el porcentaje de casos que más ingresan, las comisarías donde hay mayor cantidad de denuncias, pero no voy a ampliar, algo que me requieran en ese aspecto. Y desde lo social, sé que hace muy poco hubo
han tenido un problema, un inconveniente con una comunidad mapuche, con 4 comunidades puntualmente, las de Quercurá, Huancurá, Rajileu y Fertar, Sazén, lo que se llaman, que son todas comunidades que se ubican en la zona de Vaca Muerta, Rincón de los Sauces. Sé que hace también el mes de mayo, junio aproximadamente, ya la Fiscalía ordenó el desalojo de estas comunidades de distintos lugares donde se habían asentado, en la zona de Narambuena y en la zona de Milamenuco y el lago Los Barriales. Posteriormente abrieron instancias de diálogo, pero igualmente tomaron esta medida de fuerza desde la comunidad para, dicen desde la Fiscalía y del Gobierno, para de algún modo acelerar los trámites del proceso. Perdón, Creo que la sí. interrumpo ahí para hacer Sí, una sí. pregunta sobre ese tema. Em, en hipotéticos casos a futuro que se puedan dar en las mismas situaciones, en las cuales puedan haber niños y niñas en esa protesta, en esa manifestación, ¿tiene conocimiento si hay algún protocolo hoy vigente que rija los efectos de cómo procedería en el caso concreto del ministerio? Bien, perfecto. Entiendo que rige en principio la ley 2302, protocolo para el hecho, y la ley 2302 incluso establece cuál va a ser el plazo hasta de detención que se tiene que hacer si hay un menor en una actitud delictiva, que no sería el supuesto en el que están en una actitud delictiva, pero a pesar de todo entiendo que rige en primer lugar la 2302 provincial, la 26061 nacional, y algún protocolo para poder de alguna manera diría, disolver o este tipo de reuniones, entiendo que no he visto, no he podido tomar conocimiento de que exista un protocolo puntual para niños y adolescentes que se encuentren en esos casos. Sí me parece que se tienen que aplicar de manera estricta la ley de protección de menores en este tipo de supuestos. Claro. Está bien. Para seguir sobre la misma pregunta general, ¿qué otras ciudades integran la primera circunscripción judicial, además de Neuquén Capital, que usted hizo Bien. hincapié? Sí, está Centenario, Cenillosa, Plotier, Añelo, San Patricio del Chañar, Rincón de los Sauces y creo que no está faltando ninguno. Y Vista Alegre. Está bien. Por último, hablando un poco más de usted como persona, si bien la consejera algo le consultó sobre su preparación, apuntando, creo yo, a lo que sería la idoneidad, la inteligencia emocional de un funcionario, ¿usted se considera preparada para asumir un cargo que en este caso, hoy por hoy, en el sistema penal neuquino, el fiscal me parece que tiene un rol preponderante sobre todo esto que estamos describiendo no solamente los conflictos actuales, sino los que se vienen a futuro, sobre todo el tema de cómo integrarse a un grupo que usted dijo que tenía, creo que, flexibilidad, pero también en cuanto a su preparación emocional, digamos, si tiene el carácter como para hacerlo. Descríbamelo. Haciendo hace 3 meses aproximadamente que ingresó yo en la fiscalía, en una circunscripción que era para mí totalmente desconocida, porque estoy en la segunda circunscripción, yo siempre me desempeñé en la primera, y no, a ver, siento que lo he asumido con absoluta responsabilidad y que al día de hoy también el equipo se encuentra cómodo trabajando. Esto lo digo desde el conocimiento y desde el diálogo que he mantenido con ellos, lógicamente. Sí me siento preparada también en cuanto a esta situación de no conocer el grupo con el que voy a trabajar. La misma situación viví hace 3 meses atrás y no he tenido conflictos. Me tomo el tiempo necesario para poder conocer a cada uno y, como dije recién, para poder puntualizar en la capacidad o en los gustos, en las preferencias que cada uno de ellos tiene, a fin de poder trabajar en conjunto, pero de manera coordinada y con buena predisposición hacia el trabajo, ¿no? Que creo lo que se necesita en la fiscalía. Sí me parece que independientemente del rol de liderazgo y el rol también de responsabilidad que uno asume el día de hoy, porque quien eventualmente tiene que dar las órdenes soy
o voy a ser yo y soy yo en el cargo donde me estoy desempeñando ahora. Por lo tanto, independientemente de las preferencias o gustos de cada uno, siempre dejo en claro eso. Sí soy muy abierta y muy permeable al diálogo, a sugerencias, a que el trabajo se vaya llevando en equipo. Respecto a la residencia acá en Neuquén, en caso de ser designada usted, obviamente que se tiene que venir a vivir. ¿Puede ser que su actual pareja está actualmente asentada acá en Neuquén? Digamos, en ese caso, ¿cómo? Departamento alquilado. Ah, Ahora en agosto tenemos, o sea, en realidad ya lo estamos firmados, o sea, pagamos las señas, ya hemos firmado y él en agosto o septiembre él ya se viene a vivir acá. Y de hecho, apostando bueno, a poder iniciar este proyecto en de forma vida. conjunta. Está bien. Está bien. Gracias. Buen día, doctora, ¿cómo le va? A mí me gustaría escucharlo un poco si conoce algo de cómo trabaja por ahora, en estos momentos la Fiscalía, si hay algunas líneas concretas que se baja el plan general para, por ejemplo, las investigaciones de delitos sexuales. Bien, sí, en realidad desde la que, bueno, primero tenemos en lo que están las fiscalías especializadas. No recuerdo el número, sí, que cuáles son cada una de estas fiscalías. Y el fiscal tiene la resolución número 19 del año, que en realidad con dos resoluciones que eran del año 2018 y 2019. Y para el caso de los delitos sexuales, ahí en la resolución número 19 también toca el caso de los delitos sexuales, viendo que hay también una resolución que puntualiza sobre el caso de delitos sexuales, también por estos números. Pero también hay distintos protocolos, por ejemplo está el protocolo de cámara GESEL, que creo que es un protocolo que en realidad dictó el Tribunal Superior de Justicia para este tipo de casos, que divide en relación a las edades, en caso de que sean menores, ¿no? En relación a las distintas edades. ¿Cuál es la modalidad? En el caso de que son menores, entiendo que también hay un En los que no son menores, Claro, ¿cómo se lleva la investigación? ¿Tienen alguna dificultad para investigar un delito sexual? sí, dificultad, y los delitos sexuales tienen siempre, me parece que son uno de los delitos que donde más complejo es todo el abordaje, porque toca ámbitos de intimidad que son muy delicados, emocionales que son muy delicados, y, y al mismo tiempo se da constantemente una situación como de retractación, en muchos de los casos, no en todos, muchos de los casos de retractación son delitos que ocurren en la intimidad, por lo tanto, no solamente si existe un protocolo, sino que además el abordaje desde un comienzo debe llevarse con absoluta cautela y son causas que llevan más tiempo, llevan más trabajo, llevan más compromiso también que otras. ¿Y cómo se aplican esos casos la perspectiva de género? ¿Cómo investiga usted con perspectiva de género? ¿Tiene parámetros, protocolos? ¿Cómo actúa un fiscal? Claro, para parámetros y protocolos sí hay en relación a cada uno de los actos de investigación que se van llevando a cabo, ¿no? Creo que en primer momento hay que poner sobre la mesa la escucha activa de la víctima. A mí en lo particular me gusta mucho poder entrevistar y tomar contacto personal con la víctima. Lo he hecho en varias de las causas que he estado llevando durante este tiempo, porque la verdad que es de manera completamente distinta y también el poder escucharlo sin leer un papel, la denuncia o que otro lo transmita, me parece que resulta muy importante para poder entender la problemática. Siempre procuro que ese tipo de denuncias sean tomadas en el ámbito de la intimidad. Cedo mi despacho, por ejemplo, en el caso de que vayan a denunciar a la fiscalía, a fin de que puedan llevarse en un ámbito íntimo, porque en otros lugares son todos ámbitos abiertos donde están una persona al lado de la otra. Después, desde la recolección, se podría decir probatoria, son delitos, como ya dije, que ocurren en intimidad, por lo tanto la denuncia de la víctima tiene especial relevancia. Por lo general hay documentos que se llaman elementos de corroboración periférica, que son no solamente las declaraciones testimoniales a quienes las víctimas le han podido transmitir el hecho, esto se evalúa a través del tiempo si hay una persistencia de la incriminación a través del tiempo también, en el sentido de valorar el conjunto de la prueba para ver si se solicita la apertura de juicio o no, eventualmente. También
Se realizan pericias psicológicas, el abordaje a través del EPI, si se da en un contexto de violencia del equipo profesional interdisciplinario, que son quienes realizan los informes de valoración de riesgo. También la pericia psicológica, bueno, son varias las pautas que se van tomando. Puntualmente lo que hay que analizar al momento tanto de solicitar la valoración de los elementos de prueba en este tipo de casos, como si también al momento de evaluar si se va a requerir o no la apertura de la causa a juicio. Son 3 elementos que son la coherencia interna del relato, la coherencia externa, los elementos de corroboración periférica y la persistencia de la incriminación a través del tiempo. Bien, y sobre la prescripción, ¿qué opinan los demás? Bueno, ya hay jurisprudencia al respecto, incluso la Corte se expidió hace poco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y entendió que aquellos delitos que han sido cometidos previo a la reforma, se hicieron 2 reformas puntualmente en el caso de los delitos contra la integridad sexual, una en el año 2011 y otra en el año 2015. La del 2015, que es la última, planteó el tema de la minoría de edad o mayor edad en relación a si lo planteó como una causa de suspensión de la acción penal. La reforma del 2011 planteaba que comenzaba a correr a partir de la mayoría de edad del menor, en caso de menores que han sido abusados, entienden que pero de la prescripción. Y en este caso ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido y ha mantenido el principio de legalidad y retroactividad de la ley penal. Por lo tanto, en estos casos yo entiendo que sí prescriben aquellos que fueron antes de la reforma. Tengo que continuar también con la línea jurisprudencial. El Tribunal Superior de Justicia también se ha expedido al respecto. Lo que sí han dejado la puerta abierta para poder llevar a cabo lo que se llaman juicios por la verdad, y que se han, hasta el momento en el país, se han llevado a cabo en distintas provincias en relación a los juicios de lesa humanidad, pero también se han planteado en algunos casos de delitos contra la integridad sexual que no se encuentran previstos. Hasta el momento tengo entendido que no se ha llevado ninguno, no se ha realizado ninguno. Sí se realizó un caso que no es de un delito de lesa humanidad, sino que era un homicidio culposo de un menor donde se habían ocultado las pruebas porque el homicidio había sido llevado a cabo por personal policial, por lo tanto se habían ocultado las pruebas y después de mucho tiempo se pudieron encontrar los restos de este menor, entonces se realizó un juicio por la verdad, en este caso en particular, que sería por un delito común. Por lo tanto entiendo que bueno, que todavía está la puerta abierta a que se puedan llevar a cabo esos juicios. Perdón, ¿me Sí. permitís hacer una pregunta? ¿Usted está de acuerdo o en contra de los juicios por la verdad? ¿Cuál es su opinión? No, yo estoy de acuerdo, son juicios que se tramitan por la vía civil y lógicamente tienen que evaluarse cuál es el caso en concreto, ¿no? Hay que evaluar cuáles son las características del caso, pero sí, sí estoy de acuerdo. Me parece que la víctima, en ese caso, se estarían equilibrando ambos intereses. Por un lado, los derechos y las garantías del imputado y por el otro lado, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva por parte de la víctima, quien tendría alguna respuesta, ¿no?, a su reclamo o a esta situación que la atraviesa, ¿no?, como un delito contra la integridad sexual. Bien, y una última pregunta de mi parte. ¿Conoce más o menos el mapa del delito? ¿Cuáles son los delitos que Sí, sí, exactamente. En la primera circunscripción hay un 73% de delitos contra la propiedad, que es el que se ubica en primer lugar, entre estos robo simple y hurto simple. En segundo lugar están los delitos contra la libertad, puntualmente los delitos de amenaza simple, son delitos que se cometen también, no sé si puedo decir porcentaje, en un 11% aproximadamente los delitos contra la libertad. Después se ubican los delitos contra las personas en un 7%, delitos contra la administración pública y delitos contra la integridad sexual, en cuarto lugar. Yo puedo hacer una consulta nada más en función de una pregunta que le hizo la consejera de los Santos con respecto a los delitos de integridad sexual y la prescripción. Usted lo analizó desde el punto de vista que la víctima fuera niño, niña o adolescente, nada más. No, creo que hay que, por el caso de los juicios por la verdad. No, la prescripción. Bien, no, son delitos que prescriben como cualquier otro delito. Sí, no ha sido tampoco declarada la imprescriptibilidad de los delitos. No, eso está claro que prescribe, pero hizo una distinción ahí hasta que alcance la mayoría de edad, la suspensión y demás. Cuando se trata de niños, niñas o adolescentes. Sí. Pero me parece que la pregunta de la consejera iba a otro
hacia otro lugar donde habla de la posibilidad de que se declare imprescriptibles ese tipo de delitos o algún proyecto en ese sentido. ¿Cuál es su opinión? Bien, yo creo que sería importante ver cuál es el caso en concreto, ¿no? Porque delitos contra la integridad sexual puede ser un abuso sexual simple, como puede ser un abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores, agravado por ser, bueno, como tuvimos en el caso Próbolo de la provincia de Mendoza. Sí creo que son delitos que por ahí tienen que tener, y tienen de hecho un término mayor de prescripción, tienen que prescribir, estoy de acuerdo con que exista un término de prescripción por una cuestión también de seguridad jurídica, pero como dije, en algunos casos y en algunos supuestos, dependiendo de las circunstancias del caso, entiendo viable que se permita la apertura a los llamados juicios por la verdad como mencioné recién. Ahí fue claro. Muchas gracias. Gracias. Conrado. Sí, gracias, doctor. Buen día, doctora, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Buen día. Perdón. Ah, bueno. Yo le quiero consultar por su desempeño en la etapa técnica. ¿Cómo se sintió? He visto que en la etapa oral tuvo un gran desempeño y en el escrito por ahí tal vez hubo alguna diferencia en el resultado obtenido. No sé si era el esperado por usted, que me puede comentar en principio como primera pregunta. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, primero mi experiencia en general ha sido muy linda. Ha sido, y es de hecho un proceso muy humano el que tienen acá en Neuquén para poder atravesar estas etapas que tanto nervios, estrés y ansiedad le producen, ¿no? En lo personal. Es un proceso muy humano, por lo tanto dignifica desde el lugar de la profesión el proceso en conjunto, desde el momento en el que uno se inscribe, la atención brindada por parte de los miembros del consejo administrativo y por la mesa de consejeros y también la evaluación técnica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en relación al escrito, presenté una impugnación porque entendí que las observaciones se debían en algunos casos principalmente a diferencias de criterios mantenidos con el, con el jurado, ¿sí? Fue por eso que presenté una impugnación, no fue el resultado esperado en principio, pero bueno, también entendí que como en toda la dinámica, la dialéctica del derecho penal, existen distintas posturas y estuvo bien también que el jurado mantuviera su posición en relación a, a esto que se había generado, ¿no? Pero principalmente creo que se debió a una diferencia por ahí de criterios o de adherir a distintas posiciones o distintas doctrinas. Bien, gracias. Como segunda pregunta, le quiero preguntar si usted conoce sobre la creación del Consejo Provincial de Seguridad de Ciudadanía. Y además, bueno, que esto viene todo, digamos, dentro del marco en principio de la regionalización que está instando el Ejecutivo Provincial, sumado a que, por otro lado, la reforma del Código Procesal Penal, en su artículo 8, de la ley 3515, incorpora que uno de los miembros del Ministerio Público Fiscal podría o debería formar parte justamente de este Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. Llegado el caso, ¿usted estaría de acuerdo en formar parte? Son dos preguntas en una, tal vez me extendí un poco, pero un poco quiero escucharla respecto de esta temática. Perfecto, gracias. Sí, bueno, en primer lugar, sí conozco sobre el Consejo de Seguridad Ciudadana, fue creado también junto con este paquete de 4 leyes que salieron en julio, a principios de julio. El Consejo de Seguridad Ciudadana fue constituido mediante la ley 3515 puntualmente y obedece también, o dentro, está el Consejo de Seguridad Ciudadana provincial y el Consejo de Seguridad, o los Consejos de Seguridad Ciudadana regional. Estos consejos de seguridad ciudadana regionales atienden también a la ley de regionalización que fue sancionada mediante la ley 3480 en el año 2024.
que divide, por decirlo de alguna manera, la provincia en 7 regiones puntualmente. Entiendo, por un lado, esa sería la Constitución y, bueno, puedo puntualizar más en caso de que me lo soliciten. Y por otro lado, entiendo de muy buena práctica, por decirlo de alguna manera, el hecho de haber creado un Consejo de Seguridad, porque va de la mano con el resto de las políticas que se han estado implementando en Neuquén en torno a a la administración de la seguridad de Neuquén, ¿sí? Y muestra que no solamente están ocupados en una cuestión represiva, por decirlo de algún modo, o punitivista, al sumar, sé que han adquirido armas, que han firmado convenios para las cámaras, para poder visualizar las cámaras de distintos lugares. Bueno, son varias las reformas que se han estado haciendo también en este sentido. Y por otro, la misma ley 3488 incluso. Y por otro lado, el Consejo de Seguridad Ciudadana lo que muestra es que puntualiza en la prevención también, y esto lo veo bastante bueno, es muy equilibrado desde ese lugar, ¿no? No solamente con el Consejo de Seguridad Ciudadana, que manifesté que es una muy buena práctica, estaría de acuerdo en formar parte, entiendo que el Ministerio Público Fiscal es, al tener conocimiento sobre la parte, reitero, como punitivista, porque sabemos que el derecho penal es la última ratio, también está bueno que integre estos órganos que forman parte de la prevención. La ley de policía, la 3516, la nueva ley de policía, que en realidad en general es bastante parecida a la 2081, que era la que regía anteriormente, es también establece en el ámbito de la Superintendencia de Seguridad esta división en distintas direcciones conforme a cada una de las regiones. Por lo tanto, bueno, entiendo que ha sido una buena implementación. Bien, gracias. Y una última pregunta le voy a hacer, doctora. Respecto de bueno, siguiendo con la temática de la reforma del Código Procesal Penal y de esta ley 3515, la incorporación del supuesto de reincidencia para los casos de prisión preventiva. Me gustaría escuchar también su opinión. Reiterancia. Reiterancia. Sí, reincidencia, reiterancia. Son parecidas las palabras. Bueno, parecidas las palabras, pero difiere bastante una de Sí, la otra, ¿no? disculpen. Bueno, Sí. creo que la reiterancia es un elemento que le va a servir tanto al juez como para el fiscal al momento del dictado de la prisión preventiva. No se deben olvidar cuáles son los supuestos o los requisitos del artículo 114 para el dictado de la prisión preventiva, es decir, la sola reiterancia por sí no lo habilita, sino que también necesitamos establecer el artículo, elementos de convicción que acrediten la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo. Creo que sí es también, celebro en conjunto, ¿no? Todas estas últimas sanciones, todas estas últimas leyes en las que han estado trabajando en Neuquén junto con la de reiterancia, que puntualmente, bueno, lo que establece es que aquella persona será reiterante y podrá dictarse la prisión preventiva para aquella persona que, además de la causa que tiene en trámite en la cual se puede llegar a solicitar la prisión preventiva, tenga otras causas abiertas en las que se ha producido la formulación de cargos puntualmente y deja fuera algunos delitos que son los delitos culposos, los delitos que se cometan en el marco de la libertad de expresión y también aquellos que sean por peticionar a las autoridades, salvo que se hayan producido daños o lesiones. No sé si... Bien. ¿Y qué opina de...? Perdón, Conrado. Por mi parte está muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Le escuché decir que celebra la ley de reiterancia. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo juega esto con la crisis carcelaria que vive la provincia? Bueno, es un gran problema. Es un gran problema como Y también... eso lo sabe, pero Sí. no puede. Entiendo que hay que evaluar el caso en concreto. No se puede emitir una opinión a rasgos generales porque en realidad va a depender mucho, a ver, no es lo mismo que estemos frente a un caso de un hurto simple y que tenga en otros hurtos simples como causas anteriores abiertas y con formulación de cargos, a que tenga de repente un robo agravado por el uso de arma como causa en trámite con formulación de cargos y que cometa otro robo. Entonces, sé que el elemento que ha utilizado o que está utilizando el Ministerio Público Fiscal en algunos casos puntuales es el recurso de la prisión domiciliaria.
de nuevo hay que evaluar cuál es el caso en concreto. Y sí es un momento donde, bueno, la sanción de la ley no ha colaborado en cuanto a una cuestión temporal con la crisis carcelaria que se está viviendo en el momento, ¿no? Creo que han comenzado con el cumplimiento del gobierno de los puntos de los que se habían comprometido en el convenio que firmaron en el mes de marzo, pero bueno, no ha sido, no sería este el momento más. Sí entiendo y celebro de nuevo la sanción de la ley, pero por otro lado este problema, por lo tanto, en cuanto a una adecuación en los tiempos, bueno, puede significar un gran inconveniente. Sé que el Ministerio Público de la Defensa realizó una estadística en relación a la cantidad de detenidos que tenían únicamente de la defensa pública, no teniendo en cuenta la defensa particular, y habían cerca de 744 personas detenidas, y ese número iba a aumentar a un 57% de aplicarse la reiterancia. Por lo tanto, bueno, que esto vaya acompañado con el cumplimiento de los puntos del acuerdo que firmaron entre Fiscalía de Estado, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa en particular, entiendo que va a ser bueno porque va a acompañar el crecimiento a medida que se vaya avanzando en la implementación de la ley. Yo tengo una pregunta, perdón, presidente, relacionada. Digamos, la noto un poco dubitativa en la última respuesta, entonces quiero profundizar un aspecto más general. Usted seguramente ha estudiado todas las reformas que se han dado en los últimos, creo que año y medio, del actual Código de Procedimiento Penal de la UQUE, porque ha tenido montones de reformas. En su opinión, desde la filosofía del derecho penal, ¿usted cree que se apunta más a una cuestión más represiva del sistema? Y haciendo más hincapié en lo que usted mencionó al principio del desalojo del otro día de una comunidad mapuche, cuando en momentos en Neuquén en los últimos 15 años se apostaba más al diálogo, no al desalojo. ¿Cómo lo evalúa usted todo este aspecto que tiene que ver con el derecho penal en general? Bien. Bueno, yo no es tanto que no pasa tanto por un lado ubicativo, sino que en realidad como hay tantos intereses tan sensibles desde quien se encuentra privado de la libertad y desde los destinatarios de la norma, ¿no? Por eso es que por ahí uno tiende a decir, bueno, hay que evaluar, como conté en un primer momento, el caso en concreto, el tipo de delito, cuáles son los intereses implicados. Em, Entiendo que hay una demanda social que es muy grande y esto lo hemos podido visualizar tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Entonces esa demanda social de algún modo tiene también que, desde el gobierno, ¿no? Tiene de algún modo que satisfacerse, por decirse de algún modo, ¿sí? También esa demanda social va acompañada por un gran aumento, no solamente en los índices de la delincuencia, hablo a nivel nacional, ¿no? Sino también en relación a los índices de violencia por la introducción de las drogas, estupefacientes. Entonces, bueno, creo que por un lado hay que resolver esa cuestión social y no sé si de nuevo me fui muy por las ramas o terminé contestando, y claro, a través de esa demanda social hay una línea o un marco que pueden ser más punitivistas que los que se han tenido en otros tiempos, acompañada de nuevo de la mayor cantidad de población, de la mayor cantidad de violencia, de los hechos y de la misma demanda social. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, porque una respuesta genera otra pregunta. Recién habló de la situación sensible de la gente que se encuentra privada de su libertad. Me interesa saber su opinión de la sensibilidad social que provoca, o el malestar que provoca en la sociedad cuando se habla de prisión domiciliaria. Esto Sí. relacionado con la crisis carcelaria, ¿no? Si bien es una privación de la libertad, no deja de ser dentro de cierta comodidad que genera malestar en la sociedad cuando ve que se dicta prisión domiciliaria. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo cree que debería dar una respuesta a la sociedad usted en una situación así? Bueno, a mí me parece que hacen una falta campañas de concientización.
he tenido por ahí la oportunidad, no quiero ser autorreferencial, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de hablar con distintas personas. Suelo charlar mucho estos temas porque lógicamente uno por ahí lo que piensa estando dentro del sistema no es lo mismo que lo que piensa estando afuera, formando parte de la sociedad. Y me parece que principalmente hacen falta campañas de concientización, porque la prisión domiciliaria de hecho continúa siendo una prisión, una medida cautelar en principio, ¿no? Hablo de prisión domiciliaria como medida cautelar. Por lo tanto, entiendo desde el lugar de las víctimas lo que genera o el impacto que genera esta situación cuando ha sido, ya sea víctima de manera personal o algún familiar o algún amigo. Claro que van a tener un rechazo hacia esa situación, en algunos casos, no se da en todos los casos, pero en algunos casos sí, y por eso al no darse en todos los casos y al haber tenido la posibilidad de escuchar opiniones que por ahí son más benévolas con esa situación, que entienden todo lo que produce o todo lo que genera, creo que las campañas de concientización serían una muy buena práctica en este sentido. Gracias. Sí, llegó. No más. Te dejamos, te dejamos. Bueno, en relación a lo que venimos hablando, todas estas modificaciones en el Código de Procedimiento Penal, ¿no crees que genera un cierto desequilibrio entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, en lo que se refiere a igualdad de armas? Porque, en definitiva, estamos hablando de gente, de la reiterancia, de las limitaciones a la aplicación del juicio directo, de forzar el tema de los allanamientos de la Constitución de la provincia, habla de que tiene que ser con luz de día y la ley flexibiliza la Constitución. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, cuando hablamos de delitos contra la integridad sexual, siempre se refiere a menores. Y no noté perspectiva de género en sus respuestas. ¿Cuál es su mirada con respecto a las cuestiones de género en todo lo que tiene que ver en el ámbito penal? Bien. Voy a empezar por la segunda pregunta. Hice un desarrollo de cómo sería la investigación en el caso de que sean mujeres adultas. Cuando hablé de estos tres criterios que deben tenerse en cuenta, de procurar tomar hay ciertos parámetros que están fijados principalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? En el caso de Rosendo Cantú, J versus Perú, que establecen primero el tema del ámbito de la intimidad, intentar o procurar tomar estas denuncias en el ámbito de la intimidad. En segundo lugar, establecen también evitar la revictimización, es decir, que la víctima no sea sometida en múltiples ocasiones a distintas pericias o ampliaciones de denuncia, etcétera. También ven en algunos casos de buena práctica el hecho como en el caso de los menores de poder firmar esa declaración. Bueno, se han establecido distintos parámetros desde, reitero, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos replicados en los distintos tribunales de acá del país, incluso en el Tribunal Superior de Justicia. También mencioné cuáles eran los tres parámetros que había que tener en cuenta en el caso de mujeres, hablando de mujeres, ¿no? Porque con perspectiva de género adultas también pueden ser hombres víctimas de delito sexual. Por otro lado, hay un punto que considero que es también bastante importante, que me gustó mucho cuando lo leí, es una autora, Julieta Di Corleto, que ella sostiene que también se deben eliminar principalmente los prejuicios al momento de evaluar este tipo de casos, prejuicios de mujer menor, mujer, bueno, que también es buena práctica de actuar con perspectiva de género, incluye la cuestión de eliminar los prejuicios. No sé si desde ese lugar respondo. Incluso mi examen, en el examen oral, yo hice referencia a todas estas cuestiones y fue el tema del examen que no sé si recurrieron. Bien, entonces, claro, siempre que hay un caso contra la mujer, también pueden ser otro tipo de delitos que se encuentran marcados en contextos de violencia de género. Entiendo que la perspectiva de género es lo que debe primar sobre la causa, sin por ello
vulnerar las garantías y derechos del imputado, ¿no? En su justo equilibrio, pero siempre actuando desde la perspectiva de género. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la otra pregunta era si la defensa tenía distintas herramientas. Bueno, sí. Se avanzan herramientas para el Ministerio Público Fiscal y quiero ver si usted entiende que se produce algún desequilibrio con él. En relación a la reiterancia, Igualdad de armas. igualdad de armas. Igualdad de Bueno, armas, yo creo que la defensa siempre tiene el derecho de defensa. O sea, las garantías y los derechos del imputado no se pueden vulnerar por ninguna de estas leyes, ¿no? Siempre hay que actuar y estamos obligados a actuar dentro del marco de los derechos y garantías del imputado. Entonces, en el caso, por ejemplo, como mencioné, de la misma reiterancia, yo entiendo que hay un mayor poder punitivo, pero que pese a que han sido incluidas algunas reformas, habría que analizar reforma por reforma. Por ejemplo, en cuanto al informante o el agente revelador, entiendo que son herramientas que conforme al principio de libertad probatoria que ya tenía el Código Procesal de Neuquén podían aplicarse pese a que no estén directamente establecidas así en ley como se reguló. Por otro lado, en relación a la reiterancia, para imponer la prisión preventiva, eso se tiene que llevar a cabo en el marco de una audiencia. Finalmente, esto es decidido por el juez, ¿no? Entonces, ahí la defensa tiene también derecho de defensa, lógicamente. Esa sería como mi postura. Creo que hay un mayor número de herramientas para el Ministerio Público Fiscal, que eso es cierto, pero no sé si más herramientas o mayor especificidad en cuanto a las herramientas, en cuanto a los trámites, en cuanto a protocolos, ¿sí? Porque tal vez estas herramientas es decir, se podía echar mano, por decirlo de alguna manera, estas herramientas, nada más que ahora ya hay una normativa, lo que también genera mayor seguridad jurídica el hecho de que ya esté legislado sobre cómo va a ser la aplicación de esto. Muchas gracias. Bien. Yo una sola me quiero que me conteste como una ciudadana saliendo del marco legal. ¿Qué opinión tiene del desalojo que hubo el domingo a la comunidad mapuche? Bien. Su opinión desde lo personal. Sí. Justo leí una nota ayer del diario que decía que la comunidad neuquina se encuentra como atravesando una profunda tristeza a través de lo que sucedió. Me parece que el uso de la fuerza pública tiene que ser de ultimísima ratio, y desde todo punto de vista. Esta nota me pareció muy interesante porque analizaba tanto la situación desde la ocupación, es decir, desde la toma de la ocupación forzosa del lugar, ¿sí? Como también desde el punto de vista del personal policial. Así que creo que sería en conjunto, ¿no? Englobando las dos situaciones, creo que produce tristeza que este tipo de situaciones estén sucediendo, reitero, tanto desde un lado como desde el otro, que sería... Lo mismo, sí, porque yo, bueno, en el momento que decidí venir para Neuquén, siempre lo que he visto, o mi valoración, es como que son una provincia que tienden a integrar muchísimo, o sea, ya desde la misma constitución que regula desde perspectiva de género hasta las comunidades mapuches o pueblos originarios. Siempre ha sido una comunidad que ha tendido a integrar la misma posibilidad de poder estar rindiendo para esta provincia. Por lo tanto, sería muy importante que se abran nuevamente los canales de diálogo a fin de poder llegar a un acuerdo en relación a todo esto que está sucediendo, porque desde afuera, ¿no? Se ven como independientemente y más allá, que entiendo, de las distintas situaciones políticas que pueden llegar a existir, sí se ve una sociedad que tiende a integrar, y bueno, y eso es importante. Entiendo asimismo que sé que el gobierno había estado abierto al diálogo, que el 10 de junio habían ido al paraje de Sí, más allá de eso quería saber su opinión personal con respecto al... Eso, principalmente sería importante que continúe con ese principio de integración que han sostenido siempre desde antaño. Bien, nada más. Doctora, yo no voy a hacer ninguna pregunta. Sí, le voy a agradecer su participación. Ya obtuvo preguntas que le han hecho y su capacidad de respuesta, su tranquilidad
y agradecido que concurse. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Gracias, muchas doctora, gracias a todos. gracias. Voy a tomar mi entrevista.